Hola, hola, mi gente guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, este mes de agosto van a salir 2 series en el canal, que ya tendré que ver el día en que salen, pero una es bisutería con denim y otra es reciclar con costura. Pequeñas cositas que podemos hacer reciclando trocitos de tela, arreglando alguna cosita de tela que no esté bien. Y para costura, una de las cosas que hace falta sí o sí es una pequeña tabla para planchar. Entonces vamos a necesitar pegamento caliente, vamos a necesitar de papel de cocina de plata, que es para ayudar a que el calor suba. Como veis, tengo aquí un poco de una balda. Esto es como fórmica, ¿no? Entonces de ahí yo querer colocar primero el papel plata. Tengo aquí un trozo de fieltro viejo, ya lleno de pelusas. Tengo aquí la manta esta, que pues a ver si me da este trocito, porque lo veo ya también cortito, pero hay que aprovechar todo lo que sea. Y por último, pues un trozo de tela vaquera de unos vaqueros. Vamos a empezar. Tengo la pistola ya calentando y lo primero que voy a hacer es con la parte brillante para arriba pues colocar como, mira, esto tanto va a ser de un lado como de otro, y meto uno y otro, vale, acá 2 trozos de papel de cocina. Y lo primero, pues eso, forrar la parte esta con el papel de plata. Luego ya le daremos pues las demás capas del forro, y así nos queda una cosita pequeñita que nos ayuda a planchar los proyectos que vayamos a hacer, y se hace rapidito. También se puede utilizar cartón, aunque el cartón se deforma con más facilidad, claro. Esta parte ya está forradita, es la más sencilla. Vamos ahora al trozo de fieltro, y para el trozo de fieltro vamos a necesitar ahora sí o sí la pistola de silicona, y esto tiene que quedar bien estiradito, ¿de acuerdo? Venga, le voy a dar aquí una vueltecita más para que quede para adentro y no se pegue la silicona caliente al papel de este plateado. Esto aquí por detrás va a quedar muy feo, pero después le damos un rematito al final. Bueno, esto que quede así. Verificamos que ambos lados llegan a la tabla, y estos pequeños también. Luego aquí lo cortamos. Vamos allá. ¿Cómo está este pegamento? Ya está listo. Vamos a empezar por puntos como siempre. Aquí, cuidado de no quemaros. Ahora le damos al opuesto. Ya lo voy a cortar un poco para que no moleste tanto.
Y así aprovechamos un poco lo que tenemos por casa y nos hacemos nuestras herramientas. Acá. Ahora este por acá. Vamos por puntos, como siempre. La silicona que esté bastante caliente para agarrar bien. Ya tenemos los 4 puntos cardinales, como quien dice, y vamos a empezar otros puntitos. Aquí abro un poquito este ángulo, ¿veis? Le meto un poco silicona adentro y ya lo aprieto para luego cortarlo y que quede pegado. Ya está, tenemos aquí la primera parte y como veis está súper estiradito. Súper estiradito. Ahora, sacarle un poco la pelusilla, la más gorda, porque aquí fieltro en casa con animales es un horror. Un horror. Le colocamos un poquito de este. El relleno, pero es finito, este es muy finito, ¿veis? Bastante finito. Y lo interesante, como digo, que no quede pegamento en la parte de planchar, para los lados o para la parte de atrás. Seguimos. Aquí, mirad. Un poco pegamento en la lateral y ya aquí, así. Aquí se saca este trocito. No sé si dará para colocar otra encima. Mirad, pues sí, da, ¿veis? Da. A ver. Y lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a buscar la tela vaquera. Mirad, esto es de una pierna. Ya hice un vídeo de pendientes con esto. Voy a aprovechar la otra parte. Ahora no sé si colocarla aquí del revés o del derecho. El derecho, como es tan clarito, esta no es elástica, no coloquéis la elástica porque se puede estropear con el calor. Bien, vamos allá, bajamos un poquito, así, y hacemos el test, si da o si no da. Así. Da. Vamos a girar, así. Y vamos a empezar por este lado. Y aquí. Esta parte ya está. Y ahora estiramos bien, así, estiramos bien
A ver cómo nos quedó. Perfecto. Perfecto. Una maravilla. Cortamos exceso. Cortamos exceso. Esto aquí lo saco. Un poquito para que no quede tan gordo. Este vaquero es muy gordo, ¿eh? Así. Y acá. Vamos allá. Vamos al otro lado. Acá. Aquí hacemos el ángulo y lo agarramos. Otro ángulo hecho. Vamos aquí a otro ángulo. A ver. Y vamos al último ángulo. Y ya está. A subir. Y listo. Listo, listo. ¿Veis? Ya está con un aspecto bien más guapo. Ahora retiramos exceso. Ahora voy a pegar estas puntitas contra el fieltro. No hace falta que hagan fuerza. Y vamos a forrar esta parte de atrás para que no se vea este feo. Porque realmente queda feote. Ya está. Tengo por aquí un resto de fieltro. A ver si nos da. Pues yo creo que sí. Perfectamente. Lo voy a marcar. A ver. Vamos allá. Y vamos por acá. Aquí. Aquí. Que quede bien estiradito. Que quede bien estiradito. Así. Y ahora ya está. Cortamos un poquito el exceso. Ya está. Ahora pegamos un poquito esto contra arriba.
ya está. Luego, si queremos, le podemos hacer funditas a esto con un poco de algodón, tela, ¿no? Tela de algodón, no algodón. Mira, acá. A ver. Perfecto. Le ponemos un poquito esta que todavía está caliente, solo para empezar, y que agarre aquí al inicio para ir montando esta, así, y perfecto. ¿Ves? Y ahora, pues eso. Venga, vamos allá. Me hacía falta aquí 2 manitas más. Y listo. Aquí tenemos nuestra tablita de planchar. Ha quedado tenso. Claro que después, al pasar la primera vez con la plancha, va a dar un poco de sí, va a estirar un poquito, pero quedó rematadita aquí en las laterales, como podéis ver. Aquí el fondo, un fieltro también viejo, a ver si le consigo sacar un poco de la pelusa esta. Y nada, así también nos raya la mesa donde esté, y ya podemos, porque no hay costura sin planchar. Eso ya decía mi abuela. Este será una herramienta para nuestros proyectos de recicla con costura. Yo a ti te espero, pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. ¡Nos vemos!